Sí. Sí, ahora sí ya Sí, parece que está grabando. Ok, entonces les decía de que estamos analizando los ejercicios propuestos, ¿verdad? En el primer ejercicio propuesto dicen los siguientes: utilizar sumas superiores e inferiores para aproximar el área de la región, empleando el número dado de subintervalos. Entonces pueden ver que los rectángulos me identifican cuántos subintervalos tengo. Podemos observar que tenemos 1, 2, 3, 4 rectángulos. Por lo tanto, hay 4 subintervalos. Entonces, tomamos este primer ejercicio, ¿verdad? Y lo copiamos la gráfica y lo vamos a analizar. Entonces, como estamos trabajando ahorita los rectángulos inscritos, vamos a determinar o vamos a aproximar el área de bajo la curva de y igual a raíz de x, el eje x, en el intervalo de 0 hasta 1. Entonces, para eso necesitamos primero ver cuánto va a medir el ancho de cada o la base de cada rectángulo o el ancho de cada subintervalo. Como el ejercicio les dice que es una partición regular, todos deben de tener el mismo ancho, ¿verdad? Lo que hacíamos era el límite superior, que es 1, menos el límite inferior, que es 0, entre el número de particiones. Entonces, en este caso, el número de particiones es 4 y entonces me habían dicho de que el delta X iba a ser igual a 1/4. Bien, ya tenemos entonces la longitud de cada subintervalo. Ahora vamos a ver a formar los intervalos, ¿verdad? Entonces iniciamos en 0 y le sumamos 1/4. Entonces el primer x1 va a ser igual a 1/4. Si a 1/4 le sumamos otra vez 1/4, pues vamos a tener 2/4, que es lo que tenemos por acá. Si a 2/4 le sumamos 1/4, pues vamos a tener 3/4. Y si a 3/4 le sumamos 1/4, pues obtenemos 4/4, que es igual a 1. Y con esto nos permite formar los subintervalos. El primero va de 0 a 1/4. El segundo va de 1/4 a 2/4. El tercero va de 2/4 a 3/4. Y el último va a ir de 3/4 a 1. Bien, entonces como estamos trabajando con los rectángulos inscritos, vamos a tomar los extremos izquierdos para cada rectángulo. Entonces pueden ver que en el primer rectángulo, como estamos tomando el extremo izquierdo, iniciamos en 0 y buscamos la imagen de 0. F de 0 pues va a ser igual a 0. En el segundo rectángulo podemos observar que va a ser el extremo izquierdo y eso corresponde a 1/4 y buscamos la imagen de 1/4. Pero la imagen de 1/4 va a ser raíz cuadrada de 1/4, que es igual a 1/2, ¿verdad? Después vamos al tercer rectángulo. En el tercer rectángulo estamos trabajando con el extremo izquierdo siempre. Bueno, de hecho en todos estamos trabajando con el extremo izquierdo, entonces vamos a tener f de 1/2 o bien f de 2/4. Entonces pueden ver que eso corresponde a la raíz de 2 sobre 2. Y en el último pues sería f de 3/4, pero f de 3/4 pues corresponde a raíz de 3 sobre 2. Aquí hemos determinado las alturas, ¿verdad? Y entonces, para hacer la aproximación del área, como todos los rectángulos tienen igual base y lo estamos haciendo por rectángulos inscritos, entonces podemos poner, recuerden que decíamos S minúscula de n, ¿verdad? Aquí podríamos poner de n igual a 4 porque la partición es 4. Pues vamos a decir que va a ser igual a delta X, que es 1/4, ¿verdad? Todo esto lo vamos a poner multiplicado por ¿cuánto? La primera altura vendría a ser 0 más la segunda altura, que sería 1/2, y a esto le vamos a sumar raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí necesitamos poner raíz de 2 y a esto entre 2. Y esa sería la tercera altura, ¿verdad? Tenemos la de 0, la de 1/2, la de raíz de 2 sobre 2 y la raíz de 3 sobre 2, más la raíz de 3 sobre 2. Y entonces hacemos esa suma y me dicen cuánto es aproximadamente esa área, ¿verdad? Y entonces
Esto es igual a ¿cuánto entonces? Los escucho, chicos. ¿Cuánto les resulta entonces? ¿Cuánto sería? Aproximadamente, recuerden que vamos a sumar un medio más raíz de 2 sobre 2 más raíz de 3 sobre 2. Entonces, aquí sería raíz de 2 más raíz de 3 sobre 2 más un medio. Sería, ajá, aproximadamente ¿cuánto? 2.07. 2.07, bien, entonces vamos a poner esa respuesta. No veo por qué no me agarra ahí está. Ahí vamos a tener aproximadamente 2.07. Entonces 2.07 unidades cuadradas, ¿verdad? Porque es una aproximación de área. Entonces aquí vamos a poner las unidades que pueden ser metros, centímetros, ¿verdad? Está en dependencia del contexto en el que se trabaja. Y entonces tenemos que, esa va a ser entonces el área que se encuentra debajo de la región. Bien, ahora hagan ustedes el mismo procedimiento, ¿verdad? Pero ahora vamos a utilizar los rectángulos circunscritos, es decir, que vamos a hacer una sobreestimación del área. Entonces, para los rectángulos circunscritos pueden ver que ya no dejo de Profe, a mí utilizar. me da ¿Cuánto le da? distinta la suma. Ahí me da .51, me da a mí. Punto 51. A ver, revisen. 0 más un medio más raíz de 2 sobre 2 más raíz de 3 sobre 2. Todos tienen el mismo denominador. Sería 1 más raíz de Más raíz 2 de 2 más raíz de más 3. raíz de 3. Ajá, eso le va a dar 1 más 2.14, va a ser 3.14 más 1.7, ¿verdad? 4. 4.14 me da esa suma. Ajá, 4.14 entre 2, 2.07. Por punto Y por 25, .25, 0.51. 0.51. Entonces verifique Joel su Ah, yo, sumatoria. Ahora sí. más, yo nada más no había multiplicado el 1.4, pero yo hice la suma de adentro. No había Ok. multiplicado por... Entonces multiplique por 1 punto. Entonces aquí le vamos a poner esto multiplicado por cuánto para que 0.25 es un cuarto, ¿verdad? 0.25 multiplicado por 2.07 y entonces me dice cuánto es aproximadamente aquí 0.51. 0.52. 52 o 58. El mío es 52. Sí, es 0.518. Bueno, entonces podemos como redondear a dos decimales 0.52 unidades cuadradas. Bien, entonces ahí tendríamos una subestimación porque estamos utilizando la parte que está por debajo. Ahora vamos a ver la sobreestimación. Hagan la sobreestimación. Entonces en la sobreestimación voy a evaluar los extremos izquierdo. Ya de hecho los tenemos. Sería F de un cuarto, F de un medio, F de tres cuartos y F de uno, ¿verdad? Entonces, y todo eso lo sumamos y lo multiplicamos por un cuarto y ya pues lo tenemos. Vamos a darle copiar aquí a esto para que lo tengamos eso también. Eliminamos la de 0 porque no necesitamos, ¿verdad? La de 0. Solo la necesitamos los izquierdos para un cuarto, para un medio, para tres cuartos y agregamos la de 1, ¿verdad? Entonces vamos a agregar la de 1 que sería f de 1. Y f de 1 a qué va a ser igual a la raíz de 1 que es igual a 1. Y entonces, ¿cuánto sería la sobreestimación del área? Vamos a representarla como la hemos venido haciendo. F de n vendría a ser igual a qué valor. Sería al 2.07 le voy a sumar 1 ahora, ¿verdad? Sería 3.07.
0.07 por 0.25. ¿Cuánto les da eso? .07 que va a multiplicar a 0.25 o bien 0.25 multiplicado por 3.07 y entonces pueden ver de que eso va a ser 1.52. A ver, revisemos. Me da 0.77. 0.77 unidades cuadradas. Bien, entonces pueden ver de que ahí fue una sobreestimación. Entonces, algo similar así, pues son los ejercicios que están en ese cuestionario, que no lo he abierto porque el objetivo era abrirlo ahorita en este tiempo y que ustedes pues lo trabajaran. Está diseñado para 2 intentos. Un intento para que ustedes miren qué fue lo que hicieron mal y revisen, y en el otro intento pues ya tengan ya vayan más acertadas las respuestas que van a dar. Bien, entonces de este tipo es el cuestionario que tenemos en la plataforma. Estoy viendo al final cuántos estamos. Estamos 4, se agregó Omar Emilio, ¿verdad? Alejandro, Sí. Eliángeles, Joel, Omar Emilio y Vivian Lucía. Estamos 5, perdón. Y Alejandro Aarón también se agregó. Ok, ¿ves? Entonces estoy viendo de que hay pocos. ¿Qué les estará pasando que están viniendo pocos? Chicos. Bien, entonces eso es pues retomando lo de los documentos que tenemos acá. De manera similar es con el otro, ¿verdad? Nada más que aquí ya no son 4, sino que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí sería 2 entre 8, corresponde a un cuarto. Bueno, aquí coincide que es el mismo ancho para cada rectángulo, un cuarto, pero ya la imagen ya no es la misma porque es la función trasladada 2 unidades hacia arriba. Bien, y luego aquí tenemos para 1 sobre x en el intervalo de 1 a 2. Entonces recuerden que lo delta x va a ser 2 menos 1, sería 1. Y aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el delta x sería un quinto. Y hay que evaluar si es, ahora pueden ver aquí como la función es decreciente, ¿verdad? Podemos ver de que para la suma inferior están utilizando el extremo derecho y para la suma superior van a utilizar el extremo izquierdo por la característica que tiene la función que es decreciente, mientras que en las dos anteriores pues la función era creciente. Aquí pueden ver qué me representa esta función que tenemos aquí. Y igual a 1 menos x al cuadrado bajo raíz. ¿Qué es lo que está representando? Un cuarto de un círculo. Un cuarto de un círculo, ¿verdad? Entonces ahí pues ustedes pueden verificar que si, porque ya pueden conocer la respuesta real del área, ¿verdad? Pi por r cuadrado. Como r vale 1, entonces el área exacta va a ser pi. Por lo tanto, su sobreestimación va a ser mayor que pi y la subestimación va a ser menor que pi. Bien, entonces ahí pueden ustedes trabajar esa también. Pueden ver 1, 2, 3, 4. Voy a trabajar con 5 rectángulos. El delta X va a ser un quinto. Y para los rectángulos inscritos con el extremo derecho, a ver, sí, ¿verdad? Con el extremo derecho y para los rectángulos circunscritos con el extremo izquierdo. Bien, y después ya está con el proceso de límite. Aquí pues es utilizar las sumatorias, ¿verdad? Y encontrar la función que depende de la variable y. Entonces aquí pues ya vamos a hacer 1 entre n, va a ser el delta x. Habría que ver la característica que tiene la función. Vamos a ver uno para que miremos que cuál es el extremo que va a usar, si es el derecho, si es el izquierdo, ¿verdad? Vamos a ver esa parte, permítanme. Voy a ponerles por aquí
Creo que esto lo puedo venir. Sí. Voy a abrirles por aquí para que miremos eso y avancemos un poquito más rápido. Entonces estoy viendo en qué momento les voy a abrir ese cuestionario porque que dice cuestionario, vamos a abrir. Bien, entonces vamos a cambiar la función para el primero. Le dice que la función era ¿cuánto? Miremos, recordemos. Le dice que era menos 4x más 5. Ese pues está, lo pueden verificar, ¿verdad? Porque no es una función menos 4x más 5. Esa es nuestra función. Vamos a ponerlo. Les decía en qué intervalo. En el intervalo creo que les dice de 0 a 1 también. A ver, no me recuerdo. En el intervalo de 0 a 1. Entonces, si lo vemos en el intervalo de 0 a 1, ahí lo tenemos. ¿Con cuántos rectángulos era que se los pedía? Ah, bueno, cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, lo que iba a hacer aquí, porque esta pues no me lo hace implícitamente, lo hace, porque ya vamos a ver que pues estas sumas lo que me determinan, lo que me definen son la integral. Entonces, podemos ver que si quiero trabajar con los rectángulos que son inscritos, son los que están por debajo de la curva, pueden observar que lo que se está usando es el extremo izquierdo. Entonces aquí va a ser A más IB, perdón, el extremo derecho, A más I veces delta X. Entonces A es 0 más I por delta X, pero delta X es 1 entre N. Entonces I sobre N le va a quedar acá. Y entonces hay que aplicar la imagen de I entre N y toda esa parte, hacer las sumatorias y cuando hacerla tender a infinito el valor de N. Y si están utilizando los rectángulos circunscritos, pues pueden observar que lo que hay que se va a trabajar con el extremo derecho, que es I menos 1 por delta X. I menos 1 por delta X. Aquí lo voy a hacer más grande para que miren un rectángulo. Si estoy con los circunscritos, pueden ver que es el extremo izquierdo. Si estoy con los inscritos, pueden ver que es el extremo derecho. Entonces recuerden que el extremo derecho es I veces delta X en este caso. Y el extremo izquierdo va a ser I menos 1 por delta X. Bien, porque la función pues es decreciente, entonces en un caso con extremo derecho y en el otro caso con el extremo izquierdo. Y hay que trabajar los límites cuando n tiende a infinito. Eso es lo que corresponde a esa parte. Bien, entonces por aquí ahora ya tenía mi documento para trabajar lo que es las sumas de Riemann y definir lo que es la integral definida. Bien, entonces, retomando eso que trabajamos anteriormente, estamos analizando la gráfica, el área de una región con unas características particulares que me decía que la función era continua y no negativa sobre un intervalo A, B. Entonces se define como el límite de una suma utilizando rectángulos inscritos y utilizando rectángulos circunscritos. De hecho, esos son casos particulares de una suma de Riemann. Entonces ahora le dice, vamos a hacer el mismo proceso, pero el concepto que conduce a la definición de integral definida. Entonces, propiedades y teoremas, vamos a ver también determinación del área por este medio, es solo una de las tantas aplicaciones. Podemos también encontrar, además de área, como les decía, podemos encontrar longitud de arco, es decir, la longitud de una curva, valores medios, centroides, volúmenes, trabajo, área de una superficie, que son parte de las aplicaciones que las vamos a desarrollar. Por lo tanto, necesitamos que esto quede bien, esté fundamentado. Entonces les dice que para la suma de Riemann, miren las características que les dice, sea y igual a una función f de x definida sobre un intervalo a, b.
No me dan ninguna restricción para la función. No me dicen que tiene que ser no negativa, no me dice que tiene que ser continua. Lo único que me dice es que esté definida sobre el intervalo A, B. Entonces dice, considere los siguientes 4 pasos, igual que lo hacíamos anteriormente. Divide el intervalo A, B en n subintervalos. Entonces, pero acá cada subintervalo, la medida de cada subintervalo es el límite superior menos el límite inferior de ese subintervalo, es decir, x sub k menos 1 menos x sub k. Entonces, ¿cómo determino el ancho de cada subintervalo? Por eso ahora le dice delta de x sub k va a ser el límite superior, que es x sub k, menos el límite inferior, que es x sub k menos 1, como hacíamos con el rectángulo, con el intervalo grande, b menos a. Entonces, para cada uno de ellos vamos a hacer lo mismo, b menos a. En este caso, x sub k menos x sub k menos 1, porque la característica que tiene es que ahora esa partición no necesariamente va a ser regular, es decir, que los rectángulos no necesariamente van a tener el mismo ancho. Por esa razón es que lo da más generalizado, porque aquí cae si los rectángulos tienen el mismo ancho o si no son del mismo ancho. Entonces pueden ver acá la partición A igual a x sub 0 menor que x1 menor que punto suspensivo x sub k menos 1 menor que x sub k menor que n, x sub n menos 1 menor que x sub n igual a b. Entonces esta colección de esta expresión se denomina partición del intervalo y se denota por P, le dice. Bien, entonces esa es la partición de la que igual hicimos cuando utilizamos una partición regular, ¿verdad? Ahora aquí pues no necesariamente va a ser regular. Entonces sea la norma de la partición, dice, el mayor de los números, el mayor número de los n anchos de los subintervalos. Delta X1, delta X2, delta XT, el mayor, pues el mayor de las longitudes. Esa es la norma de la partición y se denomina norma de la partición. En cada subintervalo que vamos a hacer, vamos a escoger un valor que pertenezca a cada subintervalo y lo estamos denotando como X sub K asterisco. Es un valor que debe de pertenecer a ese subintervalo. Bien, y entonces los n números, como tenemos n subintervalos, para cada subintervalo va a haber un número. X sub 1 asterisco, X sub 2 asterisco, hasta que llegamos a X sub n asterisco. Se denominan puntos muestras, dice, de estos subintervalos. Bien, ¿tienen pregunta? Bien, entonces le dice, vamos a formar la suma desde k igual 1 hasta n de los f de x sub k asterisco por delta k. Es decir, que ahora estos puntos muestras son los que me van a determinar la altura de cada rectángulo, f de x sub k asterisco por delta de x sub k. Entonces, cuando nosotros miramos las particiones regulares, estos podrían ser el extremo derecho o el extremo izquierdo o el punto medio del intervalo. Bien, esta suma que corresponde a varias particiones del intervalo A, B se denomina suma de Riemann en honor al matemático alemán Georg Friedrich Bernhard Riemann. Entonces a él pues le debemos todo este estudio. Entonces eso es lo que se conoce como suma de Riemann. Entonces por aquí tienen el teorema, perdón, la definición de lo que es una suma de Riemann. Entonces hacemos énfasis en que la característica de la función o las propiedades que tiene la función es que debe de estar definida en el intervalo A, B, en el intervalo que vamos a particionar. Y sea delta le dice una partición de A, B, y donde delta de x sub i es el ancho del iésimo subintervalo y c sub i es cualquier punto en el iésimo subintervalo. Entonces lo mismo que tenemos allá, nada más que ahora en lugar de tener x sub k asterisco, aquí pusimos c sub i, donde c sub i pertenece al iésimo subintervalo. Entonces eso es lo que se conoce como una suma de Riemann. Bien, entonces pueden ver ahora de que en el ejemplo que tenemos acá dice calcule la suma de Riemann y ahora nos están dando la función f de x igual a x al cuadrado menos 4
sobre el intervalo que va desde menos 2 hasta 3, le dice. Con 5 subintervalos determinados por el punto inicial del intervalo menos 2, después menos 1/2, después tenemos 0, después tenemos 1, después tenemos 7/4 y después tenemos 3. Entonces pueden ver de que ahí tenemos los puntos de cada subintervalo. Y para cada uno de esos subintervalos tenemos un X, un C sub I, ¿verdad? Que en este caso lo llamamos X sub 1 asterisco. Es menos 1. Podemos ver que pertenece el menos 1 al primer subintervalo, porque está acotado inferiormente por menos 2 y superiormente por menos 1/2. Podemos observar que menos 1 está entre menos 2 y entre menos 1/2. Luego tenemos menos 1/4. Menos 1/4 está entre menos 1/2 y 0, ¿verdad? Luego en el otro es de 0 a 1. Entonces de 0 a 1 tenemos 1/2. Pertenece al subintervalo. Luego tenemos de 1 a 7/4. Eso es 3/2. 3/2 es 1.5, ¿verdad? 7/4 es mayor que 1.5. Y en el último subintervalo, que es de 7/4 a 3, tenemos 5/2, que corresponde a qué valor? A 2.5, que debe de ser mayor que 7/4. Bien, entonces le dice, encuentre la norma de la partición. Bien, entonces por aquí les presenta la figura, que es lo que estábamos viendo, miren. Aquí tenemos X sub 0 igual menos 2, X sub 1 igual a menos 1/2, X sub 2 igual a 0, X sub 3 igual a 1, X sub 4 igual a 7/4 y X sub 5 igual a 3. Y para cada subintervalo se ubicó menos 1, que es el punto clave del subintervalo, ¿verdad? Menos 1/4 podemos observar. Perdón, 1/2, 3/2 y 5/2. Entonces ahora pues simplemente como estos lo que me hacen es, lo que me determinan es la altura de ese rectángulo. Entonces pueden observar de que para el primer intervalo, el ancho del primer intervalo es 3/2. Porque ¿qué es lo que hago? Voy a hacer la diferencia de menos 1/2, ¿verdad? Menos 2. Entonces ahí pueden observar menos 1/2 menos 2. Eso les va a dar menos 1/2 más 2, que correspondería a 4 menos 1, es 3 el numerador sobre 2. Les da 3/2, el ancho del primer intervalo. El ancho del segundo intervalo les da 1/2. Es decir, 0.5, este es 1.5, el ancho del tercer intervalo es 1, el ancho del cuarto intervalo es 3/4 y el ancho del quinto intervalo es 5/4. ¿Cuál de estos números es el mayor? ¿Cuál de esos números es el mayor, jóvenes? 3/2, 1/2, 1, 3/4, 5/4. 3/2. 3/2. Entonces, ese vendría a ser la norma de la partición, igual a 3/2, porque por allá nos decía y calcule la norma de la partición. Entonces, aquí tenemos la norma de la partición es igual a 3/2. Bien, y entonces ahora pues aproximamos cuánto va a ser la suma de Riemann. La sumatoria desde k igual a 1 hasta 5, porque son 5 subintervalos los que tenemos de f de x sub k asterisco por el ancho de cada subintervalo. Entonces aquí tenemos la imagen del primer punto muestra, es menos 1. Recuerde que aquí sería menos 1 al cuadrado menos 4. 1 menos 4 le da menos 3. F de menos 1/4 menos 63 sobre 16. F de 1/2 menos 15/4. F de 3/2 menos 7/4. F de 5/2 9/4. Entonces hacemos el producto de menos 3 por 3/2. De 63 sobre 16, todo esto negativo por 1/2. De menos 15/4 por 1. De menos 7/4 por 3/4. De 9/4 por 5/4. Bien. Y entonces aquí pueden observar que están esos productos y si ustedes lo resuelven se van a dar cuenta que esto es menos 279 sobre 32 o aproximadamente menos 8.72. Bien, eso es lo que me dice que es el valor de esa suma de Riemann. Entonces pueden ver que esta suma de Riemann
me da un valor negativo. Entonces les pregunto, ¿necesariamente una suma de Riemann va a representar una área? ¿O qué me Eh, estaría indicando ese valor negativo? ¿Qué es lo que me estaría indicando? bueno, según yo, las áreas tienen que ser positivas, entonces no, ahí no sé. Ajá, tiene que ser una magnitud positiva. Ahora miremos la característica de la función. La función dice que es x al cuadrado menos 4. Vamos a poner la función aquí, pero para acá necesitamos uno nuevo, ¿verdad? Vamos a decirle guardar aquí. Y me dice que la función es x al cuadrado menos 4. ¿Qué característica tiene esa función? X al cuadrado menos 4. Pueden Ah, si el observar. intervalo de 0 a 1 va a ser por negativo Entonces pueden observar de que lo que me está indicando, si la interpreto como una área, me está indicando pues que la región va a estar por ¿dónde? Va a estar por debajo del eje X. Y entonces el área vendría a ser el módulo de ese valor. ¿Y cuánto vendría a ser el módulo de ese valor? Sería ¿qué valor sería el módulo de? A lo ver, mismo miren. pero positivo. Pero positivo, correcto, aquí está, ¿verdad? Entonces, si lo interpreto como área, el área de la región vendría a ser aproximadamente 8.72. El signo negativo lo que me está indicando es de que la región está por debajo del eje X. Bien, entonces esa es un ejemplo de una suma de Riemann, este, para esa partición y podemos ahí en cada uno de los intervalos A, B de manera generalizada hay un número finito de posibles sumas de Riemann para una partición dada P del intervalo, puesto que los números X sub K asteriscos pueden escogerse arbitrariamente en cada subintervalo. Pero entonces viene ahora. Recuerden que nosotros estuvimos trabajando cuando n tiende a infinito. Esas sumas que hicimos anteriormente, esa suma inferior y esa suma superior, son casos de sumas de Riemann donde el x sub k asterisco es el extremo derecho o bien es el extremo izquierdo, ¿verdad? Entonces, con esto me permite, cuando yo saco límite a la norma de la partición que tiende a cero, esto es lo que me define lo que es la integral definida. El límite de la norma de la partición que tiende a cero de esta sumatoria va a ser igual a la integral que va desde A hasta B de f de x por dx. Entonces, esto ya lo conocíamos, esta notación, nada más que sin estos límites de integración, ¿verdad? Ahora pues tiene límites de integración porque estamos trabajando en un intervalo desde A hasta B. Estamos particionando la curva en ese intervalo. Entonces pueden ver de que f se define en el intervalo cerrado desde A hasta B. No me hace énfasis en que la función sea positiva o que la función sea negativa, lo deja totalmente abierto. No me hace énfasis a que sea continua o que sea discontinua, ¿verdad? Ya vimos en el caso anterior que la función puede ser negativa y entonces eso es lo que me define la integral. Ahora podemos ver luego, pues en este caso la estamos interpretando como el área de la región. Entonces, si la interpretamos como área, pues va a ser el módulo de ese valor. En otros casos la podemos interpretar como longitud de arco y entonces o como volumen, y hay que ver pues el contexto donde la vamos a aplicar. Bien, entonces recibe el nombre de integral definida de f de a hasta b. El número a es el límite inferior de integración, el número b es el límite superior de integración. Y entonces aquí llegamos a lo que es la definición de una integral definida. Aquí había retomado lo que era el ejemplo, ¿verdad? Donde le aplicamos límite a la sumatoria por acá. Aquí como la partición es regular, entonces n tiende a infinito y pues esta área nos había dado 1/4 de unidades cuadradas. Entonces eso era para hacer énfasis en la definición de la integral definida.
Una vez que ya conocemos la integral definida, pues ya también conocemos las propiedades, porque todas las propiedades que trabajamos con la integral indefinida, la integral de una suma es equivalente a la suma de las integrales. Si tengo una constante por la función, saco la constante y evalúo la integral, ¿verdad? Ahora pues lo que nos va a hacer, que es lo que vamos a desarrollar en la próxima clase, va a ser los teoremas fundamentales del cálculo, que lo que me dice es de que encuentro la primitiva de la función y evalúo el límite superior menos el límite inferior. Por eso es que les decía de que está estrechamente relacionado con lo que ya hemos trabajado de integral indefinida, porque para poder evaluar esta integral necesito determinar la primitiva y evaluar el límite superior menos el límite inferior. Y eso me va a dar la evaluación de la integral. Bien. Por ejemplo, aquí, si yo digo cuánto es la integral desde 0 hasta 1 de x al cubo, ¿cuánto es la primitiva de x al cubo? X cuarta sobre 4. X cuarta sobre 4. Si evalúo el límite superior, es 1. Entonces va a quedar 1/4 menos 0. Y 1/4 menos 0, pues va a ser igual a 1/4. Y eso pues me está determinando el área de la región, que es lo que tenemos aquí, 1/4 de unidades cuadradas. Bien, entonces, pero eso pues me lo garantiza el teorema fundamental del cálculo, que es el que vamos a desarrollar en la próxima clase, así como el teorema del valor medio también, y ver qué me establece el teorema del valor medio, dónde lo puedo aplicar. Bien, entonces esto era lo pues que íbamos a desarrollar para hoy. Había preparado poco porque ya de aquí íbamos a ver lo de la prueba, ¿ya? Pero entonces solo estamos igual, los mismos 6. Bien, yo quería pues que les voy a abrir la prueba ahorita para que ustedes la trabajen y se las voy a cerrar hasta mañana por la tarde para que pues el resto les dé tiempo de trabajarla. Bien, porque si no, de hecho pues tienen 2 intentos. Pueden ustedes hacer su primer intento ahorita y pues más tarde hacen el otro. Bien, parece que ahora hay más, chicos. ¿Cuántos estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón. Los mismos 6. Que de pronto miré varios más, miraba más nombres aquí. Bien. Entonces me dicen si tienen alguna pregunta. Los escucho.